En un mundo donde a veces parece que las voces de la verdad son ahogadas por el ruido de lo cotidiano, resonó un llamado lleno de profundo significado. No era una voz de condena, sino más bien el clamor de alguien que, como un vigía atento en el silencio de la noche, capta los apenas perceptibles presagios de una tormenta inminente y no puede guardar silencio por más tiempo. El temblor que invadió a quien compartía esta revelación no era de miedo, sino de una inexpresable reverencia ante lo que se había manifestado. Algo tan grandioso, tan apremiante, que ocultarlo sería imperdonable. Parecía que la propia tierra susurraba sobre los cambios venideros. Los cielos clamaban atención y una presencia invisible, como un gemido, impregnaba el aire, anunciando eventos que estaban a punto de desarrollarse. Recientemente, en uno de los antiguos templos perdidos, entre las majestuosas montañas de Colombia, se elevaba una profunda oración. El cielo sobre la cabeza se extendía claro. Las velas en el santuario proyectaban un brillo suave y parpadeante, y en el reverente silencio del altar se sentía un apenas perceptible aliento de eternidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En ese momento entró al templo un anciano con los ojos llenos de lágrimas, los pies descalzos y las manos agrietadas por el trabajo. Se arrodilló y de sus labios brotó una pregunta desesperada. ¿Dónde está Dios? Mi hijo ha desaparecido, mi esposa ha dejado este mundo y todo lo que escucho es un silencio ensordecedor. Quien fue testigo de esta escena se acercó al anciano, lo abrazó y las lágrimas se mezclaron, pues ese silencio que traspasó el alma del anciano era el eco del mismo silencio que, al parecer, envolvía al mundo entero. No era un silencio de ausencia u olvido, sino una calma ominosa que precede a una tormenta furiosa, el presagio de las conmociones que estaban a punto de desatarse. No se siento. Hoy en día, en todo el mundo, los cielos parecen desgarrarse con señales inexplicables y las nubes adoptan formas que desafían toda explicación lógica. Sobre la costa de Perú, innumerables testigos observaron una misteriosa cruz luminosa flotando en el azul insondable sin ninguna fuente de luz visible. En las inaccesibles montañas de Chile se registraron sonidos profundos y pesados que recordaban a toques de trompeta, similares a los descritos en las antiguas visiones del profeta Ezequiel, haciendo reflexionar sobre su origen y significado. Y en México, en las calles de las ciudades, los niños se arrodillaban espontáneamente, afirmando sentir cómo el cielo mismo respiraba, como un ser vivo. El mundo entero, como un enorme cuaderno, se llena de escrituras invisibles donde el poder superior escribe sin usar tinta. Sin embargo, surge una pregunta angustiosa. ¿Quién es capaz de leer estos mensajes? ¿Quién se atreverá a despertar del sueño y exclamar: Señor, te escuchamos? Nuestros corazones, como pantallas abiertas, están listos para recibir tus señales. Vemos, aunque nuestros ojos estén cerrados, y oímos, incluso si nuestros oídos no captan los sonidos habituales. Este es un llamado a una profunda reflexión, porque el tiempo para comprender estas señales se está agotando. América Latina, una vez nutrida en la ardiente tierra de una fe profunda, ahora se desliza lentamente hacia la indiferencia. Los referentes espirituales se han desplazado. El sagrado evangelio ha sido sustituido por aspiraciones políticas momentáneas. La oración sincera ha cedido su lugar a entretenimientos superficiales, y el anhelo de santidad se ha disuelto en la búsqueda de la comodidad mundana. En Venezuela, una vez se escuchó la conmovedora historia de una mujer llamada Lucía. Ella sacrificó todas sus posesiones para tener la oportunidad de una nueva vida en el extranjero, pero al llegar a tierras extrañas se encontró
con la traición, fue engañada, despojada de sus documentos y abandonada en la calle sin medios de subsistencia. En esa fatídica noche, cuando la desesperación la empujó a la idea de saltar de un puente, un indigente se le acercó con un trozo de pan y pronunció palabras que cambiaron su destino. «No estás sola, yo oro por ti». En ese momento, según se afirmó, se manifestó el propio Cristo, no en un halo de gloria celestial, no en un templo majestuoso, sino con ropas gastadas entre los marginados. La presencia divina a menudo se siente con mayor intensidad cuando el ser humano alcanza los límites de su caída. Sin embargo, si las personas no aprenden a reconocerlo en la necesidad y el sufrimiento del prójimo, no podrán conocerlo en su verdadera grandeza. Se dijo enfáticamente: no hay que esperar nuevos truenos desde arriba ni fuego cayendo del cielo. Todas las señales ya han sido reveladas, pero si el corazón humano permanece dormido, no escuchará ni el llamado más fuerte. Es hora de despertar. La morada que habitan las personas ha desarrollado profundas grietas. Esto no se refiere solo al mundo material y a la tierra física, sino también al hogar espiritual metafórico, cuyos pilares son la fe, la familia y la verdad. Todo lo que antes se percibía como inquebrantable e inamovible, ahora está sujeto a desestabilización. La razón de esto no es la destrucción divina, sino que la humanidad ha perdido la habilidad de construir. El Salmo 11 de las Sagradas Escrituras contiene una pregunta profética. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La respuesta es simple y poderosa. Puede levantarse, puede comenzar a construir de nuevo. Él insta persistentemente a las personas a comenzar de nuevo, a reanudar el camino espiritual. Es necesario devolver la tradición de la oración a cada hogar y colocar el símbolo de la cruz en el centro de la vida cotidiana. Es importante volver a colocar las Sagradas Escrituras, la Biblia, en un lugar visible. No se debe sentir miedo de aspirar a una santidad radical, porque se acerca el tiempo en que solo la verdadera santidad servirá como único refugio seguro. Él pide encarecidamente que no se descarten estas señales, considerándolas meras supersticiones. Llama a recordar los días bíblicos de Noé, cuando la humanidad se entregaba a actividades cotidianas, comía, bebía, se casaba, sin prestar la menor atención al momento en que las puertas del arca se cerraron para siempre. De manera similar, hoy la humanidad se encuentra ante otra puerta, no menos significativa, y no es Él quien hace este llamado quien la cerrará. La decisión de estar dentro o fuera dependerá enteramente de la elección de cada corazón. Dirigiéndose a sus hijos espirituales, hijos e hijas, asegura que estas palabras no se pronuncian para infundir temor, sino por un amor profundo y sincero. Sus propias lágrimas, derramadas en el silencio de la noche, son una oración silenciosa por su bienestar. Él ve claramente cómo un adversario, vestido con la máscara de la libertad, el progreso y la tolerancia, camina sin obstáculos por las calles de grandes ciudades como Caracas, Guadalajara y Sao Paulo. Sin embargo, detrás de esta atractiva fachada y sonrisa engañosa se esconde un veneno mortal. Los exhorta a elevar sus corazones, a mantener la fe y, si es necesario, a llorar ante Dios, pero bajo ninguna circunstancia a guardar silencio. Les recuerda que sus propios hijos observan atentamente sus acciones y sus vecinos esperan su ejemplo. Subraya que cada hogar debe convertirse en un altar sagrado y no se debe permitir que se convierta en cenizas sin vida. Y Él ora incansablemente por ellos durante las horas nocturnas, expresando el ardiente deseo de que la luz,
de la fe y la esperanza nunca se apague en América Latina. En el silencio de las horas previas al amanecer, cuando las calles de la ciudad aún dormían profundamente y las almas humanas apenas comenzaban su camino hacia el despertar, una carga, enviada de lo alto, se posó sobre el corazón del narrador. Esta sensación no era una voz audible al oído, sino más bien una pesadez insoportable. No se manifestaba como un sonido, sino que ardía con un fuego interior que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Parecía como si la bóveda celestial misma se hubiera inclinado sobre él, pronunciando un mandato silencioso pero imperioso. Habla, no busques la gloria terrenal, no cedas al miedo, porque cada instante es precioso y la iglesia, permanece en silencio. Durante las últimas semanas, el narrador ha recibido numerosos mensajes provenientes de los rincones más remotos de América Latina. Llegaron de humildes escuelas rurales de Bolivia, de los barrios pobres de San Salvador y también de grandes ciudades donde los antiguos templos a menudo recibían más turistas curiosos que feligreses que oraban sinceramente. En cada una de estas cartas se percibía un lamento único y penetrante. ¿Por qué nuestro mundo se desmorona implacablemente? ¿Por qué Dios guarda silencio? Sin embargo, como subraya el narrador, el Señor no está mudo en absoluto. Por el contrario, es la humanidad la que se ha ensordecido, sumergida en la prisa mundana. La gente ha aprendido a existir como si la eternidad fuera solo una invención. Sus conversaciones giran invariablemente en torno a instituciones financieras, automóviles, populares series de televisión. Sus miedos se centran exclusivamente en cuestiones de dinero, estatus social y la opinión de los demás. Pero ¿quién hoy se aflige por el pecado? ¿Quién experimenta un temor sagrado, temiendo ofender al Espíritu Santo? ¿Quién ayuna no por salud física, sino por la salvación del alma? Es hora de escuchar. Hace solo unos días, según relata el narrador, algo notable ocurrió en Argentina. Un grupo de adolescentes en un campamento decidió salir en medio de la noche para orar juntos. Se ubicaron en el centro de un vasto campo, elevando sus voces al cielo en cánticos de salmos. De repente, sin ninguna fuente de luz visible o aplicación de tecnología, un misterioso resplandor apareció sobre ellos. Una de las muchachas, invadida por un sentimiento incomprensible, cayó de rodillas y exclamó: «Él está aquí». Los demás jóvenes también comenzaron a llorar involuntariamente, aunque ninguno de ellos podía comprender del todo lo que estaba sucediendo. Posteriormente, uno de los participantes de esa oración nocturna, un joven llamado Gabriel, escribió al narrador compartiendo su revelación: «Por primera vez en mi vida me di cuenta de que Dios no es solo una teoría abstracta o un concepto filosófico, es una persona viva». ¿Y qué hizo Gabriel después de esta profunda experiencia? Regresó a su casa y, superándose a sí mismo, pidió perdón a su propio padre por 3 años de completo silencio y distanciamiento. Es en tales manifestaciones, como subraya el narrador, donde nace el verdadero despertar espiritual. No ocurre en escenarios teatrales diseñados para reunir multitudes, sino que se gesta en las profundidades de los corazones humanos. No busca aplausos estrepitosos, sino que se encuentra en el arrepentimiento sincero. Se ha hecho un llamado insistente para que las lágrimas genuinas regresen a las oraciones y para restaurar el temor reverente de Dios en cada hogar. El planeta está envuelto en un sufrimiento insoportable, mientras que las instituciones eclesiásticas, al parecer, se conforman con meros rituales superficiales.
Los líderes espirituales están sumidos en interminables desacuerdos. Los teólogos se pierden en los laberintos de sus enseñanzas y como consecuencia, la generación joven pierde irremediablemente la conexión con lo divino. Se llama la atención sobre las señales evidentes esparcidas por todo el mundo. Así, en el cielo sobre Costa Rica, sobre las inmensas extensiones del océano, apareció una nube inusual que recordaba asombrosamente la forma de un ojo humano. En la República Dominicana, durante la celebración de una misa vespertina, la bóveda celestial se tiñó de repente de un intenso color carmesí. Además, un sacerdote testificó haber sentido pasos claros detrás del altar, a pesar de que el santuario estaba completamente vacío. Parece que toda la creación gime de manera profunda y angustiosa, y los cielos se tensan como una cuerda estirada al límite. Sin embargo, la humanidad permanece sorda a estas advertencias, ya que el incesante ruido mundano ha ahogado por completo la voz divina. En respuesta a la posible objeción de que ya no hay profetas, suena una afirmación rotunda: cada persona es un profeta en sí misma. Todo padre que se arrodilla en oración por su familia actúa como un verdadero profeta. Toda madre que eleva oraciones por sus hijos levanta un muro inquebrantable que separa su hogar del abismo del infierno. Y todo joven que rechaza con decisión las tentaciones pecaminosas se convierte en una vela brillante que disipa la oscuridad. No hay necesidad de esperar la llegada de grandes predicadores. Por el contrario, debemos ser nosotros mismos quienes estemos listos para la acción. En la epístola a los Efesios se dice claramente: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto no es solo una hermosa imagen poética, sino una orden categórica, un mandato espiritual urgente, porque si el ser humano no despierta por sí mismo, inevitablemente lo hará otro, quien puede arrebatarle a sus hijos, su hogar y su alma. El mundo no permanece estático. Cada persona se enfrenta a una elección: seguir la luz o sumergirse en la oscuridad. No hace mucho, desde la lejana Panamá, llegó al autor un mensaje de un humilde agricultor. «No soy sabio», escribió, «solo veo que la tierra ha dejado de dar sus frutos, como si estuviera profundamente herida». El autor, reflexionando sobre estas palabras, se dio cuenta: esto no es solo una expresión figurada. El planeta realmente sufre, porque en su superficie se ha establecido mucho más pecado que semilla vivificante, más sangre derramada que agua pura, más mentira devoradora que pan necesario. El narrador instó encarecidamente a un profundo arrepentimiento, enfatizando que éste debe manifestarse no en palabras vacías, sino en acciones decididas. Persuadió: es necesario erradicar el engaño de los hogares personales, aprender a perdonar a pesar del dolor causado y aceptar la verdad, incluso si quema el alma, porque solo en este camino, afirmó el autor, se puede encontrar al Salvador, no por miedo al castigo, sino por amor sincero. Los acontecimientos actuales, como señaló el autor, no son simplemente una tormenta temporal o dificultades pasajeras, sino que marcan el comienzo inevitable de una gran separación. Citando palabras proféticas de Apocalipsis, dijo: «El que es santo, santifíquese todavía, y el inmundo, inmundíciese todavía». Esta afirmación no era una amenaza, sino solo la constatación de una dura realidad. Explicó que su misión no consistía en infundir miedo, sino en sostener firmemente la lámpara de la verdad, iluminando el camino hasta el amanecer. Expresó la esperanza de que esta luz humilde, pero vital, permanezca con la gente en sus hogares, especialmente en las regiones de América Latina,
mientras el precioso tiempo para el cambio aún no se ha agotado. Dirigiéndose a su rebaño, habló de nuevo con el profundo dolor y la inquebrantable esperanza que desbordaban su corazón, porque en estos, según él, últimos días el Señor le había revelado inequívocamente esta verdad. La humanidad, según sus palabras, no se enfrenta a una preocupación común, sino a una división fundamental que ocurre en las profundidades de los corazones humanos. El mundo, según su visión, se parecerá cada vez más a un vasto campo donde crecen lado a lado tanto el trigo bendito como la cizaña venenosa, y con cada día que pase, su distinción se hará cada vez más difícil. Solo la iluminación que emana del Espíritu Santo puede otorgar a las personas la verdadera, inmaculada y sagrada perspicacia necesaria para comprender lo que está sucediendo. En una de las bulliciosas ciudades de Colombia vivía una figura notable, cuyo nombre era Alejandro. Era conocido como un hombre muy famoso e influyente en su comunidad. Empresario con una fortuna considerable, gozaba del respeto general, pero su reputación no se basaba únicamente en su impresionante capital, sino también en su incansable autoelogio. Rara vez perdía la oportunidad de contar sus numerosos triunfos y logros. Sin embargo, el tranquilo curso de su vida fue interrumpido repentinamente por una tragedia. Su única hija, la luz de sus ojos, sufrió un grave accidente automovilístico y cayó en un coma profundo. En ese momento, todos sus pilares mundanos se derrumbaron. No sabía cómo dirigirse a las fuerzas superiores. No tenía idea a quién pedir ayuda. Todas sus riquezas acumuladas, todas sus vastas conexiones, toda su antigua gloria y reconocimiento perdieron repentinamente todo sentido y resultaron ser completamente inútiles. Y entonces, después de 7 días de profundo silencio y desesperación, cruzó el umbral de una pequeña capilla. Allí no había coro, no se celebraba una liturgia solemne. La única fuente de luz era una vela encendida, y en un rincón, inmerso en la lectura del Evangelio, estaba sentado un anciano. Alejandro se sentó en silencio en el rincón más alejado, tratando de encontrar algún consuelo. Más tarde recordaría que en ese momento las palabras del sermón parecieron disolverse en el aire, pero su corazón fue traspasado por un agudo dolor de conciencia. De repente comprendió claramente que toda su vida había estado dedicada únicamente a satisfacer sus propias ambiciones y no al verdadero cuidado de sus seres más cercanos. Se le reveló que el Todopoderoso no era un enemigo de sus planes, sino que era aquella misma esperanza de cuya existencia se había olvidado hacía mucho tiempo, absorto en las preocupaciones mundanas. Solo 2 semanas después, su hija despertó milagrosamente del coma. La vida de Alejandro se transformó irreconociblemente. Ahora cada mañana la dedica a servir a los desfavorecidos, lava humildemente los pies de los refugiados y eleva oraciones junto a aquellos a quienes una vez despreció. ¿Qué causó un cambio tan profundo? No fue resultado de la intervención humana o de cambios sistémicos, sino la manifestación de una fuerza capaz de aplastar el orgullo y de revivir hasta lo más profundo del alma humana, la fuerza transformadora del Espíritu Santo. No se debe, sin embargo, esperar una catástrofe generalizada para volver a lo superior. No es necesario perder hasta el último hilo para entonces conocer el poder de la oración, porque hoy el Espíritu Santo toca las profundidades de los corazones, en las familias, en las comunidades, entre naciones enteras. Sin embargo, su voz no es fuerte, suena como un susurro apenas audible,
y este susurro solo es accesible para aquellos que han encontrado la quietud interior. La humanidad se enfrenta a una elección trascendental: o permanecer sorda a este llamado, continuando su camino hacia la destrucción inminente, o arrodillarse diciendo humildemente: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». América Latina, esta tierra llena de maravillas, es al mismo tiempo un escenario de compromisos interminables. Lleva consigo profundas cicatrices de dolor, injusticia centenaria y colonización, pero al mismo tiempo ha sido testigo de un despertar ardiente. Ha escuchado las voces de mártires intrépidos y ha conocido el increíble poder de la oración. Y ahora este continente se encuentra de nuevo en una encrucijada. Por un lado se extiende el camino de la verdad, que puede ser impopular y espinoso, pero que conduce a la santidad auténtica. Por otro lado, se encuentra el camino ancho de la conveniencia, donde la verdad misma se diluye y se distorsiona para complacer las tendencias momentáneas. Y detrás de cada púlpito, detrás de cada pantalla parpadeante, en cada canción interpretada, se toma no solo una decisión estilística, sino una elección fundamental entre la verdad genuina y la mentira descarada. Y con profunda tristeza, entre lágrimas, el observador comparte lo que ha visto. Ha sido testigo de servicios donde el nombre de Jesús nunca fue mencionado. Le ha tocado escuchar sermones desprovistos de menciones de la cruz, de la sangre de la redención, del llamado al arrepentimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, ha oído cómo en pueblos remotos de Bolivia los niños cantaban salmos con voz clara, porque sus abuelas, como un tesoro precioso, les transmitieron un profundo temor de Dios. Llegará la hora en que los micrófonos callarán, los majestuosos templos de hormigón se cerrarán, y el único altar verdadero será el corazón humano. Entonces el Señor no mirará las plataformas levantadas por los hombres, ni el número de sus seguidores en las redes sociales, sino si ardía dentro de cada uno algo que el mundo no pudo apagar. A menudo, la humanidad se ve invadida por la ansiedad ante el futuro. Es importante comprender que el llamado divino no se dirige a establecer un control omnímodo sobre las circunstancias, sino a una devoción inquebrantable. En el libro bíblico de Apocalipsis se establece claramente: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Fíjense, no dice que sea necesario ser exitoso o recibir amplio reconocimiento. En cambio, el énfasis se pone en la fidelidad, porque precisamente la fidelidad es la verdadera moneda del reino. En la era actual, el Espíritu de Dios busca no numerosas multitudes, sino más bien un remanente devoto, aquellos que se niegan a inclinar la cabeza ante el sistema mundano, la tentación de la riqueza material o el atractivo del confort personal. Busca padres cuyos corazones se afligen y oran por sus hijos, madres que ayunan incansablemente, sin conocer el cansancio, y jóvenes que preservan su pureza moral, sin cambiarla por la aprobación efímera en las redes sociales. La verdadera transformación comienza con pasos pequeños, pero decididos. Puede ser una noche pasada en vigilia de oración, sin pantallas que distraigan, o un día de ayuno, dedicado a las almas de aquellos que son queridos, o el perdón otorgado al prójimo por amor sincero a Jesús. Es a través de tales decisiones que se abre el camino hacia un auténtico despertar espiritual. No desciende del cielo como una columna de fuego, sino que se enciende con una llama interna en lo profundo del corazón. Es importante no temer ser diferente. Es mucho más peligroso encontrarse en un estado de tibieza espiritual.
Se debe evitar la suerte de los llamados cristianos culturales desprovistos de verdadera fuerza, porque de ellos se dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La humanidad no nació para disolverse en la oscuridad, sino para brillar con una luz intensa. Y mientras el Señor dé aliento, es importante recordar constantemente, el tiempo que nos queda no es simplemente fugaz, es sagrado, debe usarse con profunda sabiduría. Dirigiéndose a los hijos de América Latina, el orador habló de nuevo, no desde las paredes oficiales del Vaticano, ni desde las páginas inmóviles de antiguos tomos, sino desde lo más profundo de la oración, desde la ardiente sinceridad de su corazón. En ese momento pidió no solo que escucharan sus palabras, sino que las sintieran con toda su alma, porque en la época actual, cuando un flujo incesante de discursos inunda el espacio, cada testimonio auténtico adquiere el valor de un tesoro inestimable. La verdad, según su convicción, ya no se encuentra en declaraciones ruidosas o exclamaciones efectistas, sino en esa llama silenciosa pero inextinguible que sigue ardiendo incluso en medio de la tormenta más violenta. Una noche, mientras estaba en la frontera entre Guatemala y Honduras, el orador visitó una humilde construcción hecha de simples bloques de barro y madera sin tratar, que servía como iglesia local. Llovía torrencialmente, no había electricidad y el techo goteaba lastimosamente. Sin embargo, fue allí donde descubrió lo que llamó la verdadera iglesia viva. Las personas reunidas dentro cantaban sin ningún acompañamiento musical, y sus voces brotaban no para espectadores o para demostrar maestría, sino desde la profundidad de sus sufrimientos. En esa oscuridad total no había otra fuente de luz que el brillo interior que emanaba de sus rostros. Se acercó a una de las feligresas y le preguntó la razón de su presencia. No. La mujer respondió que su hijo había desaparecido y que no sabía si seguía vivo. Sin embargo, añadió, precisamente allí, en oración, sentía que Dios sabía de su destino. Esto, según el orador, es la fe auténtica. No se manifiesta en el confort exquisito o en templos majestuosos e impecables, sino en condiciones de necesidad, en el abrazo del miedo, en medio de la noche más oscura. Y aún así, siempre permanece con Dios. Es precisamente esto, según el orador, lo que el enemigo invisible busca arrebatar con mayor fuerza al ser humano, la preciosa capacidad de mantener la fe, incluso cuando todas las circunstancias externas susurran desesperadamente sobre la desesperanza y el agotamiento del tiempo. En la era moderna, muchas voces se alzan, ofreciendo caminos de desarrollo alternativos, moralidades revisadas, valores renovados e incluso una espiritualidad completamente diferente. A primera vista, esto suena muy atractivo, revestido de términos eufónicos como amor, libertad, igualdad. Sin embargo, detrás de este brillo externo, como afirmó el orador, esencialmente se esconde el vacío. Esto, según su convicción, no es más que una religión desprovista del sacrificio de la cruz, una espiritualidad despojada de santidad y un mundo donde, al parecer, todo está permitido excepto una cosa, el verdadero arrepentimiento. Una de las tendencias más preocupantes es observar cómo estas tendencias penetran en el corazón mismo de la vida eclesiástica. A menudo se escuchan sermones que se centran en la autoestima personal, el éxito terrenal y el bienestar material, dejando de lado por completo los conceptos cristianos fundamentales, la conciencia del pecado, la inevitabilidad de la eternidad y la importancia del servicio sacrificial. Sin embargo, es precisamente en el crisol del sufrimiento, según se afirma, donde el ser humano encuentra la verdad auténtica. No el deseo
es a través de las lágrimas donde brota la verdadera fuerza interior. Las Sagradas Escrituras proclaman claramente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A pesar de esta afirmación divina, la sociedad moderna a menudo instruye a las personas a evitar las manifestaciones de dolor, a ocultar sus sufrimientos y a mostrar siempre una invulnerabilidad externa. Sin embargo, tal instrucción es un profundo error. La verdadera fuerza no reside en la ausencia total de dolor, sino en la presencia palpable de lo divino en medio de cualquier prueba de la vida. Durante las últimas semanas, el autor ha recibido numerosos mensajes de creyentes que viven en diferentes rincones de América Latina. De Uruguay llegaron noticias sobre el cierre forzado de edificios eclesiásticos. De Chile, sobre actos flagrantes de quema de Biblias. En Argentina, según se informó, los cristianos se enfrentaron a presiones que los obligaban a temer expresar abiertamente su fe y decir la verdad. Ante tales noticias alarmantes, el autor dio siempre una respuesta alentadora: no hay que ceder al miedo, porque cuando los templos externos se cierran, el Señor comienza a abrir los corazones humanos. Cuando se apaga la luz en los escenarios públicos, en cada hogar se encienden altares invisibles de devoción. Y cuando se espesa la oscuridad de la noche más profunda, comienza a brillar un fuego inagotable de fe, que ninguna fuerza es capaz de extinguir. El autor también recuerda las palabras proféticas del apóstol Pablo, que dicen: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En su opinión, este tiempo predicho ya ha llegado, no los. En el mundo moderno, quien se atreve a pronunciar una verdad incómoda a menudo es percibido como una persona insensible o incluso cruel, mientras que quien arrulla la conciencia con falsas promesas o agradables ilusiones, paradójicamente parece lleno de compasión. Sin embargo, se subraya que la vocación de los creyentes no consiste en complacer los caprichos humanos. Su verdadero propósito es ser una luz brillante en el mundo, y esta luz, por su naturaleza, inevitablemente irrita a aquellos cuyos ojos se han acostumbrado a la oscuridad profunda y cómoda para ellos. El autor anhela que este mensaje no sea un reproche, sino un llamado al despertar. Sus palabras no se pronuncian con el fin de condenar, sino con la intención de expresar apoyo y unidad. No pretende ser santo, sino que es una persona que ha presenciado el perdón divino con sus propios ojos. Ha visto cómo mujeres de vida fácil se convertían en predicadoras del Evangelio y cómo traficantes de drogas se transformaban en pastores. Fue testigo de cómo América Latina, arrodillada, derramaba lágrimas de arrepentimiento, y estas lágrimas traían una lluvia abundante de bendiciones. Sin embargo, ahora la situación ha llegado a un punto crítico. La esencia divina ha permanecido inmutable. No obstante, la humanidad, al parecer, se ha agotado en la espera, ha perdido la fuerza de la fe, ha debilitado la lucha y ahora busca el camino de menor resistencia. Sin embargo, el camino auténtico siempre ha sido y sigue siendo estrecho y espinoso. Y si alguien aspira a alcanzar la meta final, deberá llevar su cruz, no buscar comodidad y una vida fácil. El autor insta encarecidamente a regresar a la palabra, no a una lectura superficial, sino a una asimilación profunda y completa de su esencia. Que encienda el mundo interior de la persona, se convierta en juez de sus acciones, purifique su alma y la llene de inspiración. No hay necesidad de buscar nuevas doctrinas. Debemos aspirar a la verdad eterna,
porque Cristo no ha caducado. Él permanece por los siglos de los siglos, y su venida es inevitable. En Lima, un hombre le contó al autor la historia de una anciana que cada noche dejaba pan en su ventana, previendo la posibilidad de que pasara un hambriento. Junto al pan, invariablemente colocaba una Biblia, sin saber quién exactamente recogería esos dones, pero diciendo al mismo tiempo: alimento el alma, aunque no vea el rostro. Es en esto donde se manifiesta la verdadera esencia de la Iglesia. No es un conjunto de programas o una construcción material, es un corazón resplandeciente que irradia luz, incluso cuando nadie lo ve. El autor insta encarecidamente a regresar a la pasión de antaño, al hambre insaciable de Dios. Desea que las oraciones recuperen su fuerza, que los ayunos vuelvan a exigir verdaderos esfuerzos y abnegación, y que el Evangelio se encienda de nuevo como fuego. Porque el período actual no es tiempo para una religión formal, sino tiempo para la manifestación de la gloria. La persona o arde con fuego interior o se apaga perdiendo su esencia. Sus temores no son por el estado de la Iglesia como tal, sino por el destino de aquellos que aún no han decidido a qué lado pertenecen. Por eso hoy hace un llamado: elijan el lado de la luz, elijan la santidad, elijan la verdad, aunque este camino esté lleno de dificultades, aunque sea impopular, pero que todo esto se haga por aquel que dio su vida por la humanidad. Que este fuego interior no se apague mientras haya aliento, porque aún no es tarde para tomar esta decisión. A medida que los lectores se acercan al final de este mensaje, se les insta encarecidamente no solo a escuchar lo dicho, sino también a dar su respuesta, pues cada palabra pronunciada exige acciones decididas. Los cielos no envían señales por mera curiosidad. Dios no habla para adornar el discurso o la retórica vacía. Su voz resuena para despertar almas, purificar corazones y llamar al verdadero camino. La humanidad se encuentra en un punto crítico de la historia, experimentando no solo una crisis histórica común, sino un momento profético excepcional, cuando el planeta emite gemidos y los astros celestes dan señales. En este período trascendental, la Iglesia se enfrenta a una elección: convertirse en una voz profética que resuena en el desierto o permanecer como un mero eco sin rostro de los estados de ánimo mundanos. Todo lo que sucede en el mundo no es en absoluto una casualidad, es una seria advertencia, la última oportunidad de manifestar misericordia antes de las grandes conmociones venideras. Muchos se preguntan: ¿surgirá hoy el prometido despertar espiritual? La respuesta, sin embargo, es la siguiente: ya ha comenzado, pero sus manifestaciones difieren de las concepciones habituales. Este despertar no se manifiesta en estadios con miles de personas o en transmisiones virales que se propagan rápidamente. Se gesta en las profundidades de los corazones que ya no desean guardar silencio. Florece en hogares humildes, donde se abren de nuevo las páginas de la Biblia. Se expresa en las lágrimas sinceras de aquellos que han elegido la verdad, incluso cuando su aceptación está acompañada de dolor y de una conciencia punzante. Hace unos días, el autor recibió una carta de un pequeño asentamiento peruano, situado en lo alto de los Andes. Una niña de 11 años llamada Camila comenzó a reunir a sus vecinos diariamente por la tarde en su propia casa. Sin poseer habilidades de predicadora, solo enciende una humilde vela, abre el Evangelio y pronuncia palabras simples pero profundas. Jesús está aquí. Pronto, los habitantes comenzaron a acudir a ella, a arrodillarse en oración y a arrepentirse sinceramente de sus pecados.
Un hombre que antes se dedicaba a la venta de alcohol, en señal de rechazo decidido a su antiguo estilo de vida, rompió las botellas frente a su puerta y declaró: «Elijo la vida». ¿Quién la instruyó? Nadie humano. ¿Quién la inspiró a tales acciones? Solo el Espíritu Santo. Es a esas personas a quienes Dios busca, no poderosas, sino obedientes, no elocuentes, sino de corazón puro. El orador, ante sus oyentes, subraya que su presencia allí no es casualidad. En su convicción, no se trata simplemente de ver un video, sino de un momento trascendental y crítico para su esencia interior, para su alma. Surge una pregunta fundamental: ¿cómo actuarán exactamente con la información recibida y el llamado escuchado? ¿Volverán a su estilo de vida habitual y a sus antiguas creencias, o tomarán la decisión de volverse con profunda sinceridad, diciendo: «Señor, aquí estoy, límpiame, transfórmame, enciéndeme»? El que habla se dirige a ellos con un sentimiento de profundo, casi paternal, afecto y preocupación. Afirma que todos los cambios significativos y la verdadera transformación comienzan precisamente con estas personas, con aquellos que encuentran el valor de levantarse y actuar, mientras la mayoría prefiere permanecer en la pasividad. Esto se refiere a aquellos que se atreven a proclamar la verdad inmutable, incluso cuando los que los rodean están sumidos en el silencio y la apatía. Son aquellos que asumen la carga de la responsabilidad, llevando su cruz, no porque este camino sea fácil o cómodo, sino porque están profundamente convencidos de su justicia y rectitud. El tiempo, según sus palabras, se agota implacablemente, pero esta circunstancia no debe ser motivo de miedo, sino más bien un estímulo para una decisión inmediata y consciente. El que habla recuerda la antigua profecía registrada por el profeta Goel, que proclamaba: «Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová». Afirma que la humanidad ya se encuentra en este valle simbólico, donde cada corazón humano se asemeja a una balanza en la que se pesan las categorías más importantes de la existencia. En un platillo de esta balanza descansa la eternidad con sus perspectivas y consecuencias infinitas, y en el otro el confort y la conveniencia momentáneos. Por un lado está el fuego purificador o de prueba, y por el otro la ceniza sin vida. En este momento decisivo, pregunta: ¿qué eligen estos oyentes? Los tiempos venideros, predice el orador, se caracterizarán por pruebas significativas, cuando la adhesión a la fe será costosa y la pronunciación de la verdad acarreará el rechazo y la aversión de la sociedad. El mensaje evangélico, según él, se convertirá en piedra de tropiezo para muchos. Es en esos momentos, subraya, donde se manifestará la verdadera esencia de las personas. Se hará evidente quién fue verdaderamente fiel a sus convicciones, no quien solo se proclamaba a voz en cuello, sino aquel cuya fe estaba arraigada profunda y firmemente. En este sentido, insta encarecidamente a los oyentes a fortalecer su espíritu, a enseñar a sus hijos a orar, a regresar a las Sagradas Escrituras, a aprender a perdonar y a buscar la reconciliación, así como a purificar sus corazones de todo lo que obstaculiza el crecimiento espiritual. Porque advierte: llegará la hora en que el único fundamento inquebrantable será Cristo, y Él será su roca y apoyo inamovible, o sin Él, inevitablemente caerán. La profunda convicción afirma que América Latina no permanecerá en la sombra, no será solo un continente dirigido, sino que, por el contrario, se elevará a una posición de liderazgo, se convertirá en una fuente de iluminación, y no solo en un reflejo. Esta certeza proviene de la fe en que el destino divino
para este continente aún no ha alcanzado su plena realización, y el poder superior continúa su obra en estas tierras. Ante la mirada interior se presenta la imagen de una nueva generación llamada a levantarse, mostrando una intransigencia absoluta en sus convicciones, una ausencia total de miedo ante los desafíos y una autenticidad genuina, despojándose de cualquier máscara de pretensión. En esta misma visión profética se vislumbran los contornos de líderes espirituales, pastores, dispuestos a abandonar la comodidad habitual y los bienes materiales en aras de seguir inquebrantablemente el camino de la santidad. Aparecen imágenes de madres cuyas oraciones serán tan insistentes y efectivas como las de la bíblica Esther, capaz de cambiar el destino de un pueblo. Y no menos claramente se ven jóvenes cuya fortaleza e inquebrantabilidad se asemejarán al legendario Daniel, que resistió frente a las pruebas. Y finalmente, la iglesia se presenta no como una estructura estática de piedra y hormigón, sino como un fuego purificador y devorador, una fuerza dinámica y transformadora, capaz de iluminar y calentar el mundo circundante.